Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una entrega especial que se puede sintetizar en la palabra sostenibilidad y en la que para comenzar les proponemos hablar de producción regenerativa. El proceso de agriculturización, registrado a partir de los años 90, propuso cambios significativos del modelo productivo, generando diferentes niveles de impacto en lo económico, social y ambiental, que en la actualidad demandan una revisión de las maneras de producir. Fue un proceso organizado o como se dice como driver, ¿no? Quien motivó ese proceso fue la producción. Conocemos conflictos de ese proceso como la extensión de la barrera agrícola, la ganadería expulsada a zonas más marginales y demás, ¿no? Lo interesante de ese proceso es la ganadería se fue, ¿no? Hoy está localizada en zonas que no tienen otro valor de oportunidad. Es decir, si yo no tengo ganadería en el NEA o en el NOA, no hay otro valor de oportunidad. La agricultura encontró su mejor lugar de oportunidad, ¿no? Las tierras más fértiles terminan estando en agricultura. Puede haber una cierta movilización en cuestiones de la cuestión climática, de que cuando hay mejor clima o épocas de clima hay más agricultura, menos agricultura. Y la ganadería hoy en ese movimiento enfrenta el desafío de cómo ser eficiente y cómo adaptarse a los ambientes o los ecosistemas en los cuales hoy estaba funcionando, ¿no? Y esto principalmente hablemos de temas donde la ganadería está sobre ecosistemas con más humedales, como en el NEA, o con montes nativos, donde se están planteando modelos de ganadería con manejo de bosque integrado, ¿no? Entonces, hoy la ganadería salió de, vamos a decir, su espacio de confort, zona pampeana, y está en otras áreas. Para mantener el equilibrio de los sistemas, la ganadería es una herramienta estratégica que aporta beneficios tanto a la agricultura en particular como a los sistemas en general, y resultados económicos similares a los que puede ofrecer un monocultivo. La ganadería en el país está muy marcada en cría, o sea, los modelos de cría son muy homogéneos, o si uno quisiera decir, están muy arraigados, ¿no? El criador como productor de cría. Pero la coyuntura ganadera del país siempre llevó a que ese criador tenga que empezar a buscar alguna alternativa, como puede ser moverme un poco más a la recría. Si se movía más a la recría necesitaba soporte de alimentos, donde podía ser justamente la agricultura la que tuviera ese modelo. Y si no, ya directamente son modelos de ciclo completo, donde hay algo de cría y se mueve más a una recría y terminación directamente, donde obviamente ahí ya hay base de agricultura. Por otro lado, si nos vamos solamente al modelo agrícola, venía funcionando bárbaro, modelo de agricultura, siembra directa en los 90, combo de productos fitosanitarios soportando ese modelo, rinde con crecimiento muy bueno. Y hoy se encuentra que cuando hablamos de incluir la variable suelo y analizar cuestiones ambientales en la calidad de los suelos, diciendo, va a costar mucho sostener la fertilidad de los suelos solo con agricultura. La verdad que está bueno o estaría bueno que se empiece a mezclar la agricultura con la ganadería en esos espacios de rotación, y esos son modelos que hoy están interaccionando, están volviendo a juntar a las dos actividades. Solo los ganaderos y solo los agrícolas están empezando a armarse, que son modelos que no son nuevos en Argentina. Antes de los 90, años 60, ¿no? Estamos hablando, Villega como la zona del requirador o la zona de engordador de novilla, ¿no? Entonces están, vamos a decir, amigándose de vuelta y viéndose la necesidad mutua de estar en esos sistemas juntos. Lo que se hacía en otros países de ganadería intensiva se comenzó a hacer acá hace 30 o más años, donde mucha gente pensaba que la intensificación no era lo que nos iba a caracterizar, porque la Argentina tenía un sistema de carnes ricas, buenas, las mejores del mundo, pastoriles, sanas. Y el mundo de las carnes no pasa por esa vía, sino que pasa por el mundo que pague mejor la carne. Así que nosotros nos fuimos readaptando e intensificando, un poco por la falta de superficie y otro poco poniendo, digamos, toda la tecnología disponible para poder producir los mismos o más kilos de carne con mejor calidad. La ganadería
en el país es pastoril, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, las exigencias de mercados internacionales o las demandas, ¿no?, ambientales de mercados internacionales, nosotros tenemos una ganadería pastoril, nuestra ganadería es toda pastoril. Tenemos un momento de ese ciclo de ganadería que termina en un fildo, termina en un sistema intensivo de corrales, ¿no? Pero estamos hablando que de la vida de un animal de 23, 24 meses, los últimos 3, 4, ¿sí?, son los que tienen en corral. Y si el sistema es muy eficiente, es decir, 6 meses de destete, recría con muy buenos niveles, estamos hablando 4 o 5 meses más, 3 meses más de terminación, estamos hablando de un, llamémosle, producto, carne, que en 13, 14 meses, desde el momento de nacimiento, están en la etapa industrial, y ese modelo es 90% pastoril y termina en los poco tiempo en un corral. Es decir, nosotros tenemos que ser muy orgullosos de nuestra carnería, es pastoril. No tenemos modelos de 100% encierre, ni mucho menos. Hemos tenido en algún momento el famoso ternero bolito en su momento, que después del destete entraba en corrales, pero fue una coyuntura, fue muy específico y no se volvió a repetir, de hecho. La eficiencia productiva es uno de los aspectos cruciales en la rentabilidad de las producciones ganaderas bovinas pastoriles, y uno de los pilares es el manejo de los procesos en la producción y manejo del recurso forrajero, partiendo del concepto de sistema y, por lo tanto, atendiendo el manejo de otros recursos, como el suelo. El modelo tradicional es buscar máxima eficiencia de cosecha de ese forraje para tener mayor producto. Hoy, cuando lo planteamos hay que incluir el suelo por las cuestiones ambientales, puede ser por biodiversidad, puede ser por cantidad de nutrientes en suelo, puede ser por gases de efecto invernadero, pero cuando uno incluye ya la variable suelo en ese modelo, está en jaque ese paradigma de mayor eficiencia de cosecha para mayor producto. Eso ya está comprobado que no mejora el suelo, que no lo hace sostenible, con lo cual cuando uno dice cuál es el punto de balance en ese paradigma nuevo, tal vez no está tan, por lo menos científicamente no está tan desarrollado. Lo que sí está un poco en la línea es, no podemos permitirnos más manejos extensivos sin control del pastoreo. Esa ganadería extensiva que yo tenía un rodeo en miles de hectáreas y solo visitaba ese rodeo 1 o 2 veces al año por cuestiones sanitarias, eso ya la verdad no se puede permitir más. Sí hay que hacer un pastoreo controlado, un pastoreo que pueda ir incrementando su eficiencia en el tiempo. Uno no va a salir de un día para el otro a modificar un sistema de producción, pero sí realmente hay que empezar a manejar el pastoreo, ¿sí?, con un criterio de tiempo de entrada, tiempo de salida, eficiencia de cosecha en función a calidad de especies, en función a calidad de forrajes, donde empiecen a acotarse o a controlarse algunas de las variables de producción. La sostenibilidad y las buenas prácticas agrícolas son herramientas para hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, el bienestar del medio ambiente y la sociedad. La producción regenerativa de alimentos propone un modelo capaz de regenerar los sistemas naturales mediante prácticas sostenibles, capaces de generar servicios ambientales. Realmente, si hoy uno se pregunta desde el sector científico académico qué es una ganadería regenerativa o qué es una agricultura regenerativa, no es más que una práctica de producción de las cuales se enseña en los libros de la Facultad de Agronomía de los años 0, desde el primer momento, porque lo que uno está buscando es usar los recursos en forma sostenible. Es un desafío muy grande porque además hay una connotación sobre la agricultura industrial, entre comillas, de la contaminación y de que como que no está bien visto todo lo que se hace, cosa que discuto bastante yo, pero creemos que se puede hacer. Y ese modelo de negocio tiene que estar relacionado a tener un propósito. El propósito nos habla del por qué hacemos las cosas. Bueno, ese propósito tiene que ser compartido. Pero al mismo tiempo, para poder lograr hacer este nuevo modelo de negocio, que ahora te voy a explicar de qué se trata, necesitamos alinear incentivos, ¿sí? Porque no puede ser que hoy día hay trabajos hechos de que toda la inflación de alimentos que se produce al productor propiamente tal le llega a menos del 0,5%. ¿Sí? Entonces, eso no está bien. Entonces, para poder hacer todos estos modelos de negocio, tenemos que pensar
cómo desde el agrifood, o sea, específicamente el sector agropecuario, podemos generar servicios ambientales que puedan ser utilizados por otras industrias para poder compensar los niveles de emisiones que tienen, ¿sí? Además creemos que en cuanto hay una gran discusión ahora sobre todos esos servicios ecosistémicos, el carbono, la biodiversidad del agua, hay una discusión muy grande sobre la calidad. Uno tiene que producir cuidando recursos, eficientizando, tratando de no tener residuos, desperdicios, pero en sí, conceptualmente, lo que uno va a buscar en esa ganadería o agricultura regenerativa es aplicar los conceptos agronómicos, ¿sí? Hay una interdisciplinaridad con la biología, ¿sí? Hoy está más presente que esa búsqueda del saber o de ese paradigma y modelo de pensamiento tenga incluso un poco más de impronta de la biología. Después de ver cómo la producción regenerativa pretende ir un paso más allá de la sustentabilidad, les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque precisamente les vamos a contar cómo se está dando esta evolución hacia la sostenibilidad. APRESID Regional Tandilia, hacia una producción eficiente y sustentable. Molino Sixa, harinas y subproductos de calidad. La producción agropecuaria en general y la agricultura en particular están evolucionando hacia modelos más sustentables. Y en el siguiente informe de Saber Rural, especialistas nos cuentan de qué manera. El progreso tecnológico de la agricultura moderna se basa en la experiencia adquirida en el curso de casi 150 años de actividad científica. La revolución verde en el trigo, el arroz y el maíz forma parte de este proceso. Se denomina revolución verde al importante incremento de la productividad agrícola y por tanto de alimentos entre 1960 y 1980 en Estados Unidos y extendida después a numerosos países. APRESID nace para cuidar el suelo, principalmente de la erosión hídrica y eólica. De allí es que se desarrolla el sistema. APRESID empieza a experimentar con productores, digamos, los dueños de la tierra, se asocia con instituciones del saber, con empresas de maquinaria y otro tipo de empresas y empieza a evolucionar ese sistema. A partir, digamos, de esa evolución también nos fuimos encontrando con nuevos desafíos que principalmente pasan en cómo mantener activa la biología del suelo. Y eso lo estamos viendo que lo estamos logrando a partir de tener raíces vivas todo el tiempo, de tratar de incorporar nuevas especies, incorporar otros sistemas a la agrícola, integrándolos, y eso hace que el sistema potencie la biología del suelo y nos dé mejores resultados productivos. Yo creo que necesitamos indicadores de triple impacto, saber un poco dónde estamos parados desde el punto de vista productivo, es lo que más tenemos, también económico, ¿no? Productivo económico, también qué está pasando con lo social, de qué manera estamos desarrollando conocimiento, trabajo, mejora en los pueblos, en las ciudades con las que conectamos, y con el país en definitiva, con el territorio y con el país, y uno va escalando digamos, en nivel, ¿no?, de interacción. Y después nos queda saber qué está pasando con el ambiente. Durante algunas décadas en Argentina se registró un proceso de agriculturización marcado por un fuerte avance de la siembra, con intensificación de la producción y una tendencia de conversión de los campos hacia la agricultura. Ese modelo productivo se ha caracterizado por sus sistemas basados en el manejo agronómico y el uso de paquetes tecnológicos con diferentes niveles de impacto.
Lo que fue todo el problema de sojización en su momento, por ahí acá el sudeste de Buenos Aires, por suerte, no llegó de una forma tan extrema, sí llegó de una forma tan extrema por cuestiones ambientales y productivas. Entonces, en su momento había llegado, era el 50% de lo que sembrábamos, no llegó a estar cerca del 100%, y la otra mitad era más que nada trigo y cebada, pero sí, hubo un aumento muy grande, más que nada por cuestiones de mercado y de imposibilidad de hacer otros cultivos. Luego, por suerte, más por liberación de mercado y por posibilidades también de precios, volvió a crecer. Hoy la realidad es que estamos con rotaciones muy buenas en agricultura, hablando de un 40% entre trigo y cebada, un 20% de maíz, otro 20% de girasol y como mucho un 10% de soja, ¿sí? De primera, después está la soja de segunda. Eso ha mejorado muchísimo. Siempre obviamente es mejor para los sistemas tener un sistema mixto. En muchísimas situaciones hoy es imposible, entonces siempre estamos buscando la mejor forma de hacer agricultura, produciendo mejor y con menor impacto, siendo lógicos y aceptando que hay muchos campos que van a ser en agricultura continua. Fue la sinergia de la siembra directa, el glifosato y la soja RR. Todo eso generó un paquete de muy fácil gestión, de muy fácil manejo para el productor y hubo un proceso de sojización. Posteriormente, y viendo la evolución de los pensamientos de la gente de APRESID, la siembra directa no debe ser considerada como una práctica aislada, sino que debe ser considerada como un conjunto de prácticas en interacción virtuosa. Y ahí se suma la diversidad de cultivos, ahí se suma la intensificación de la secuencia, el manejo integrado de plagas, manejo racional de la fertilización, todo como un paquete. Entonces ahora se habla de sistema de siembra directa, que es un sistema claramente virtuoso, ¿no? Las tendencias productivas orientadas a generar sistemas sustentables se están orientando a la puesta en marcha de nuevas estrategias que fomenten el reemplazo progresivo de tecnologías de insumos por tecnologías de procesos, como base de la transición de sistemas agrícolas convencionales a sistemas de base agroecológica. La estrategia es estar lo más actualizados posible en toda la información y los productos y la tecnología posible de la que tenemos disponible para poder adaptarla a los procesos y probar, o sea, probar las cosas nuevas que tienen posibilidad y que tienen potencial y eso ir adaptándolo, basándonos sí o sí, que es parte de lo que me preguntabas antes, en una buena rotación. Esa es como la base para poder hacer una buena agricultura y más todavía una agricultura continua. Y dentro de esa rotación empezar a pensar todo como un sistema y a elegir las cosas, cómo realizarlas hoy para cómo van a impactar también el día de mañana. Los objetivos del desarrollo sostenible es en forma muy sencilla desacoplar la producción del impacto ambiental, siempre teniendo en cuenta la rentabilidad del productor, por supuesto, satisfacer futuras demandas, lo que para Argentina es una oportunidad y también un compromiso, una responsabilidad. Porque tiene que ir de la mano del impacto ambiental. Entonces la agricultura sostenible es que los servicios ecosistémicos estén para nosotros y para las generaciones futuras, ¿no? Asegurando rentabilidad, asegurando desarrollo, equidad, etcétera, ¿no? Ambiente. Hoy los desafíos más grandes, te diría, por ahí no es el más importante, pero el primero que son tres. Uno es poder mantener las rotaciones, porque muchas veces de la mano de los precios de mercado de los granos se quiere hacer mucho un cultivo o mucho de otro y eso en general nos termina llevando a hacer, por ahí no soja sobre soja, pero sí maíz sobre maíz, cebada sobre cebada y eso no es bueno tampoco para el sistema. Entonces el primero es poder mantener las rotaciones en proporciones lógicas y buenas, más allá de un desvío de un año, ¿no? Y después los dos más fuertes, la cuestión de nutrición de cultivos. Siempre se habla de que en Argentina fertilizamos menos de lo que nos llevamos con los cultivos. Eso en general es así. Obviamente después están los casos individuales. En nuestro caso, en la zona de Necochea, venimos trabajando con gente de INTA Balcarce y midiendo muchos campos que hemos tenido sí reducciones de lo que era un suelo prístino o inmaculado, digamos, a cómo estamos hoy con 20 años de agricultura continua, pero reducciones o impactos mucho menores que los que se suele hablar. ¿Por qué? Por tratar de hacer las cosas bien, mantener rotación, fertilizar lo mejor posible. Pero bueno, la fertilización es una de las patas flojas por poca fertilización. Ahora, no tenemos que dejar de contemplar y de analizar el hecho de que en otros lugares del mundo es al revés. El problema de fertilización es por exceso y por contaminación. Entonces nosotros decimos, che, fertilizamos poco, tenemos que fertilizar más. Buenísimo. Pero vamos con pie de plomo y analizando las cosas, porque si no nos vamos a ir a otro extremo y nos van a señalar por contaminar. Y la otra pata
más flaca y más problemática son las malezas, por supuesto, que es lo que más se suele charlar en todas las reuniones que se hacen y lo que ha crecido tanto en costo como en uso de insumos de una manera exponencial los últimos años, de la mano de las malezas resistentes. Tiene que ser una agricultura que sea más eficiente, una agricultura que contemple el ambiente, que permita el mantenimiento y conservación de los recursos ecosistémicos, que permita un desarrollo y por supuesto con conservación de los recursos, con diversidad de la producción, con intensificación de la secuencia, con un manejo integrado de plagas, con uso racional de los insumos, una sustitución paulatina de los insumos externos de síntesis química, en esa línea. Es sumar todo el conocimiento que tenemos disponible, más las nuevas tecnologías que van viniendo, como la inteligencia artificial, y sumarlo, y ver cómo usarlo y adaptarlo y adoptarlo en cada caso. Pero ¿por qué arrancando desde la base? Porque hay un montón de procesos y de tecnologías de procesos que tenemos disponibles, como el manejo integrado de plagas, como un montón de cosas, que por ahí en la diaria no las tenemos tan presentes, a veces las aplicamos sin pensarlas y otras veces por ahí no las aplicamos. Entonces tenemos que volver a ponerlas sobre la mesa para construir desde la base. En los casos que ya la usamos, ser conscientes que lo estamos usando y cómo mejorarlo, y en los casos que no lo usamos, volver a hacer más hincapié ahí. Y a eso sumarle las tecnologías, como hablábamos de esto, las tecnologías que se vienen tanto para estar midiendo impacto ambiental, para estar midiendo cómo estamos trabajando en tiempo real, como lo que es aplicaciones selectivas, todo lo que es tecnología para trabajar por ambiente y de forma dirigida y específica a donde está el problema, sea de nutrición, sea de malezas o de lo que sea. Les proponemos ahora hacer una breve pausa. Quédense ahí que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Molino Sicsa, harinas y subproductos de calidad. APRESID Regional Tandilia, hacia una producción eficiente y sustentable. En la cría bovina, el destete precoz permite agilizar los tiempos productivos y por supuesto que también los reproductivos. Y para ver de qué manera, compartimos con ustedes el siguiente informe. En la cría bovina, el destete precoz es una técnica que consiste en separar el ternero de la madre en forma anticipada y definitiva, con el objetivo de que la vaca retome la actividad reproductiva lo antes posible. Las prácticas de manejo en la Estación Experimental Naredo del INTA, en el sudoeste bonaerense, contemplan un rápido pasaje de la dieta básicamente láctea a sólida, con el uso de raciones de concentrados mezclado con granos. Esa dieta al principio, cuando es destete precoz, siempre le damos un concentrado con un 18% de proteína mezclado con un 40% de concentrado, un 60% de grano. Nosotros utilizamos maíz porque es lo que tenemos disponible en el campo, es lo que producimos, maíz entero. Entonces eso tenemos un periodo de acostumbramiento donde están 15 días, les vamos aumentando la cantidad de ese concentrado. Son terneros de 70 kilos, 70, 80 días de edad, son chiquitos, o sea que el consumo es bastante bajo. Y una vez que vemos que todos ingresan a los comederos, que todos están adaptados, se observan las bostas, que
que no tengamos problemas de acidosis, todo eso se va observando y una vez que tenemos el periodo de acostumbramiento listo, 15-20 días, se da ad libitum y ya se les da una sola vez al día o se repone o se va reponiendo cada 2 o 3 días el alimento. Con ese tipo de manejo nosotros tuvimos ganancias de entre 1 kilo a 1,2 kg con una buena eficiencia de conversión de 4 a 4,2, lo cual para lo que es el costo, calcular el costo del alimento en ese tipo de manejo, la verdad que está muy bueno. Eso también es importante aclararlo porque muchas veces se hace un manejo de creep feeding, que el creep feeding es la suplementación del ternero al pie de la vaca. Que la dieta es la misma, es un 40% de concentrado o 35%, por ahí se baja porque el ternero sigue lactando y las ganancias ahí pueden variar mucho porque depende ya de la pastura en la que estamos, porque el ternero además de lactar, comer el concentrado, sigue comiendo una pastura. Si nosotros este manejo lo hacemos en una pastura de buena calidad, las eficiencias que vamos a tener, es decir, la conversión de kilo de alimento por kilo de producido de ternero va a ser muy baja, porque estamos teniendo una sustitución, el ternero sigue amamantándose, entonces las eficiencias pueden ser de 14 a 17 kilos de alimento por kilo ganado. Eso económicamente no es rentable, entonces el creep feeding, si bien es muy útil para tener un ternero destetado más pesado, hay que tener cuidado en qué momento se aplica o en qué periodo. En periodos de sequía, donde sabemos que tenemos baja disponibilidad de pasto, que la vaca se nos está viniendo un poquito abajo, la calidad no es buena, pero no podemos aplicar un destete precoz porque no tenemos la logística, no tenemos las instalaciones adecuadas o no tenemos el tiempo para dedicarle, muchas veces se aplica el creep feeding, pero tenemos que tener en cuenta eso. La eficiencia de conversión, los kilos ganados no van a ser los mismos que con un destete en general y la vaca, la condición corporal en general no la mejoramos o se resiente, porque en general el ternero sigue consumiendo la leche y bueno, la vaca si a su vez tiene una pastura de baja calidad, la condición se va a venir abajo. Amigos del campo, después de ver cómo el sector productivo está avanzando hacia la sustentabilidad, queremos agradecerles habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta la próxima semana cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente juntos mucho más saber rural. Hasta entonces.